Ejercicio número 2, el enunciado dice que en una tubería de diámetro de 200 milímetros tiene una longitud de 60 metros y circula con una densidad de 1258 kilogramos sobre metro cúbico, una viscosidad dinámica de 0,89 y este fluido circula a una velocidad o a razón de 2 metros sobre segundo. Nos piden determinar la energía por fricción y si es que la pérdida es bastante elevada, nos piden también proponer una alternativa para disminuir dichas cargas o pérdidas. Para este ejercicio vamos a utilizar la fórmula del número de Reynolds para poder hallar el coeficiente de fricción. Acordémonos que el número de Reynolds se define como densidad por velocidad por diámetro sobre la viscosidad dinámica. Eso es lo que tenemos acá, ¿no? Densidad por velocidad por diámetro sobre la viscosidad dinámica. ¿Qué tenemos como datos? Pues ya lo mencionábamos al inicio del ejercicio. Un diámetro de 200 milímetros que equivale a 0,2 metros, una longitud de 60 metros, una densidad de 1258 kilogramos sobre metro cúbico, una viscosidad dinámica de 0,89 y una velocidad de 2 metros sobre segundo. Como paso número 1, lo que nosotros vamos a realizar es determinar el número de Reynolds. Muy bien. Como ya tenemos la fórmula establecida, en esta expresión de acá simplemente reemplazamos valores, ¿verdad? Reemplazamos la velocidad, perdón, la densidad, la velocidad, el diámetro y la viscosidad dinámica. Acuérdense que el número de Reynolds es un número adimensional, por ende, simplemente ponemos el valor, que es 565.393. Muy bien, con este valor nosotros vamos a evaluar qué tipo de fluido es, en qué régimen se encuentra. Aquí tenemos una pequeña tablita que lo hemos tomado de la teoría, ¿verdad? Nos dice que si el número de Reynolds es menor que 2000, el régimen es un régimen laminar allá. Pero ¿qué ocurre si es un régimen laminar? ¿Qué condición me propone para hallar mi coeficiente de fricción? Me dice que si es un régimen o un fluido laminar, fíjense, miren, que me dicen que mi coeficiente de fricción se define con la siguiente expresión 64 sobre el número de Reynolds. Ahí entonces es muy importante definir en qué régimen se encuentra mi fluido. Una vez determinado el régimen de mi fluido, en este caso laminar, ¿verdad? Simplemente pues copio esta expresión para encontrar mi coeficiente de fricción, como dice el paso número 2. Muy bien, una vez que ya tengo esa expresión definida, que digo 64 sobre cuánto, sobre el número de Reynolds. Profe, pero mi número de Reynolds yo lo había definido en el paso 1. ¿Cuánto es? Es 565.393, ¿verdad? Muy bien. Haciendo esta operación, es decir, dividiendo 64 entre 565.393, me da una expresión o un valor del coeficiente de fricción de 0.113. Perfecto. Entonces, una vez que ya tenemos definido nuestro coeficiente de fricción, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a utilizar, como bien se habrán dado cuenta, ¿verdad? Estamos utilizando el coeficiente F. Y el coeficiente F es de la expresión de Darcy, ¿no? De Darcy-Weisbach. Y por ende también vamos a utilizar su expresión para calcular las pérdidas por fricción, que se define como esta fórmula de acá, como esta expresión de acá. La pérdida por fricción se define como el coeficiente de fricción por la longitud, por la velocidad al cuadrado, por el diámetro, por 2 veces la gravedad, ¿verdad? Perfecto, pero nos queda sobre. Muy bien, división. Muy bien, como ya tenemos todos los valores, nos da los valores de dicha expresión, simplemente ¿qué hacemos? Pues reemplazamos. Fíjate que yo ya sé cuánto vale mi coeficiente de fricción, lo calculé en el paso 2, que es 0.13, 113, perdón. Acuérdate que eso está multiplicando, ¿verdad? Perfecto, está multiplicando, pues. Entonces, la longitud, acuérdate que es 60, mira, ve, por 2 al cuadrado, entonces, ¿qué es por la velocidad? Sobre 0.2, que es el diámetro, acuérdate, el diámetro por 2 veces la gravedad. Profe, no pones unidades, pues no. No me quiero complicar la vida, acuérdate que esta pérdida va a ser en metros, pero tú si quieres tener en cuenta las unidades, que es muy importante, pues las tienes en consideración. En este caso, para simplificar el procedimiento, no las he considerado, pero teniendo en cuenta que al final me tiene que ser en metros, ¿verdad? Que la pérdida es 6.91911 metros. Esta pérdida para una longitud de 60 metros es muy grande. Acuérdate, mira, ¿verdad? Es muy grande. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente tenemos que disminuir esa pérdida. ¿Y qué alternativa podemos tomar en este caso? Pues para eso nos vamos a una plantilla de Excel, fíjese, para poder analizar ese ejercicio. Tengo acá los valores ya del ejercicio, la velocidad de 2, el diámetro de 200 milímetros, la longitud de 60, la densidad y, ¿verdad? Aquí el mu, que es la viscosidad dinámica, que es 0.89. Entonces vamos a analizar nosotros.
¿Podemos modificar la velocidad? Sí y no también, ¿no? Dependiendo, pero características que sí podamos economizar en nuestro fluido, pues primero es el diámetro de la tubería, ¿no? Eso sí podemos realizar. Algo que no podemos modificar es la longitud, porque yo quiero construir esa tubería con una longitud de 60, esa es mi longitud que yo necesito cubrir. La densidad, pues es intrínseca al fluido, ¿verdad? Y igualmente la viscosidad dinámica. Entonces, lo que yo puedo modificar es esa de acá. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pues, ¿qué tal si aumento el diámetro, por ejemplo, 400? Yo corro con 400. Ah, mira, disminuye la pérdida. Entonces, la alternativa que más puede ayudar a resolver este problema es simple y sencilla, es aumentar el diámetro de la tubería, ¿no? Entonces, en vez de utilizar una tubería, por ejemplo, de 200 que me proponía el ejercicio, puedo utilizar una de 300 que me cumple para no tener pérdidas tan grandes. Me da, por ejemplo, 3, ¿verdad? Por ejemplo, si aumento 400, y me da una pérdida de 1.7, que es ya pasable, ¿no? Para cumplir una tubería o una pérdida de esta magnitud de 1.7. Entonces, ¿con qué alternativa nos quedamos? Pues nos quedamos con la alternativa justamente de aumentar el diámetro de la tubería. Y como hemos comprobado en la plantilla de Excel, aumentando ese diámetro, la pérdida disminuye. Entonces, esa sería la resolución de este ejercicio planteado.